¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hemos construido una larga historia y tenemos el privilegio de ir a esa línea del tiempo. Disfrutemos ahora de un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. De Pérez Celedón, Costa Rica, Grace Barrantes Cordero pide lo siguiente. Quiero que me envíen la biografía de Osama Bin Laden. Oigamos la respuesta. Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita. Su padre era uno de los empresarios más adinerados del país, por lo que Osama siempre vivió con lujos y tuvo oportunidades de estudio en las mejores escuelas y universidades. Fue educado en una de las sectas de la religión musulmana con creencias muy estrictas. Esta secta propone la yihad, o guerra santa, para establecer el mahometanismo o islam y combatir a los enemigos en todo el mundo, entre ellos Estados Unidos e Israel. Osama Bin Laden perteneció a la organización terrorista Al-Qaeda, que en árabe quiere decir la base o la fundación, grupo que se ha atribuido una gran cantidad de atentados contra los intereses de Estados Unidos y de Israel. En la década de los 90, Osama Bin Laden vivió por un tiempo en Sudán y luego regresó a Afganistán, país en el que se había establecido el régimen militar de los talibanes, quienes le dieron refugio a Bin Laden y la posibilidad de seguir entrenando a las tropas de Al-Qaeda. A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades de ese país iniciaron una intensa persecución de Osama Bin Laden. A lo largo de estos años, solo se veían mensajes de Osama grabados en video. Incluso se decía que había fallecido, pues tenía problemas de salud. Sin embargo, el 1 de mayo de 2011, un comunicado oficial del gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que Osama Bin Laden había sido asesinado en una operación militar norteamericana en Pakistán. Norberto Maldonado vive en San Vicente, El Salvador. Su pregunta es: ¿qué tan cierto es que los médicos dicen que la leche de vaca es dañina y al tiempo da cáncer en el cerebro? Oigamos la respuesta. En realidad, nunca hemos oído decir que la leche de vaca produce cáncer. Tal vez cuando nos vuelva a escribir, usted nos podría contar dónde escuchó esa afirmación. Algunas personas sufren lo que se llama intolerancia a la lactosa. La lactosa es una sustancia que tiene la leche. Esa deficiencia en las personas que padecen la intolerancia a la leche produce molestias intestinales como dolores en el estómago, exceso de gases, náuseas, diarrea y cólicos. La intolerancia a la lactosa puede comenzar a cualquier edad. Por lo general, los niños no muestran signos de este padecimiento antes de los 3 años de edad. Es muy común y la padecen muchísimas personas en todo el mundo. Sin embargo, la intolerancia a la lactosa no ofrece mayor peligro, a menos que produzca una diarrea muy fuerte y aparezcan síntomas de deshidratación. Harley Rojas Salazar escribe de Cotobruz, Punta Arenas, Costa Rica. Su pregunta es la siguiente: ¿qué componentes naturales hormonales tiene la salvia que, en solo unos cuantos días de tomarla,
una mujer es capaz de volverse muy fértil? Oigamos la respuesta. La planta de salvia se usa desde tiempos antiguos por sus propiedades medicinales. De hecho, su nombre viene de la palabra latina salvare, es decir, se recurría a la salvia con la esperanza de lograr la salvación de distintas dolencias. El efecto de la salvia es antiinflamatorio, antiséptico y estimulante. Tomar infusiones o tés de salvia mejora el funcionamiento del cerebro. Por eso, se cree que la salvia es eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. La planta de salvia contiene distintas sustancias que favorecen el equilibrio hormonal. Por eso, ayuda a regular la ovulación, la menstruación y alivia ciertas molestias de la menopausia. Al contribuir a los ritmos naturales de la ovulación, habrá casos en los que la salvia ayude a que una mujer quede embarazada, pero no tiene un efecto directo sobre su fertilidad. Precisamente por estas propiedades sobre el aparato reproductor y las hormonas, no se recomienda que tomen la salvia mujeres en estado de embarazo o que tengan problemas con los niveles de estrógeno. ¿Cuánto mide la parte más honda del mar? Ronnie Carrillo pregunta desde Barra del Colorado, Limón, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El sitio más hondo del mar tiene una profundidad de 11 kilómetros. Queda en el Océano Pacífico, cerca de las Islas Filipinas, que pertenecen al continente de Asia. Las profundidades del mar se han convertido en un nuevo campo de investigación científica. Hay submarinos no tripulados, es decir, en los que no viaja ninguna persona, sino únicamente equipos de medición que descienden hasta los 11 kilómetros de profundidad. Si comparamos la altura del monte Everest, que es de casi 9 kilómetros, con el sitio más profundo del mar, si se pudiera echar este monte sobre esa hondanada, todavía el agua quedaría unos 2 kilómetros más arriba. Por medio de un correo electrónico, Roberto Ramírez nos hace esta pregunta. ¿Por qué se origina la calvicie? ¿Tiene cura? A mí se me ha empezado a caer el cabello por la parte de en medio de la cabeza. Oigamos la respuesta. La calvicie es más común en los hombres que en las mujeres. La razón para que esto suceda está relacionada con la hormona sexual masculina llamada testosterona. La raíz de donde nace cada pelo se llama folículo. Los folículos reaccionan a esta sustancia de la testosterona y van debilitándose. En consecuencia, el pelo pierde fuerza y poco a poco llega a desaparecer de la cabeza. Como la sangre llega en menor cantidad a la frente y a la coronilla, por ahí empieza la caída del pelo. En cambio, el pelo tarda más en caer o no se cae cerca de las orejas y en la parte baja de la cabeza. A menudo la calvicie se hereda de padres a hijos. Por eso, si el padre y el abuelo fueron calvos, es probable que un hombre lo sea, aunque esto no siempre es así, pues un hombre calvo puede tener un padre con mucho cabello. Como la hormona testosterona también está presente en pequeñas cantidades en las mujeres, también se dan casos de mujeres que sufren la caída del cabello, pero ocurre más en los hombres. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. Un oyente de Cotobruz, Punta Arenas, Costa Rica, pregunta: hay una planta de Namibia de la familia de las espinacas que absorbe sal o cloruro de sodio de los terrenos. ¿Cómo beneficia esto en los terrenos a las plantas cercanas a la planta de Namibia? Oigamos la respuesta. Las plantas llamadas halófitas tienen la capacidad de sobrevivir en suelos o ambientes salinos.
De estas plantas, las más conocidas son los mangles, aunque existen muchas otras que tienen esa característica de ser resistentes a la sal. Aunque no tenemos conocimiento acerca de la planta de Namibia que usted menciona, sí le podemos decir que los terrenos salinos, ya sean de origen o por malas prácticas agrícolas, son un problema para la agricultura. Limitan la capacidad productiva y los métodos para recuperarlos son muy costosos. Una técnica para lograrlo es el cultivo de franjas de plantas resistentes a la salinidad, ojalá de raíces muy profundas. Esto ayuda a que el agua de riego corra hacia esas franjas de plantas resistentes a la sal y vaya lavando el exceso de sal del terreno. Un oyente de Tegucigalpa, Honduras, nos hace esta pregunta. Quiero saber si las personas que habitan en el Congo, en el corazón de África, han vivido una vida cruel. Oigamos la respuesta. 2 países llevan el nombre del Congo. Son países vecinos y se encuentran en el centro del continente africano. Uno de ellos es la República Democrática del Congo y el otro es la República del Congo. La República Democrática del Congo se llamó Zaire en el pasado y fue una colonia de Bélgica durante muchos años. La República del Congo fue una colonia francesa y también se conoce como Congo Brazzaville, por ser este el nombre de la capital y ciudad principal. Durante la época en que el rey de Bélgica era prácticamente el dueño del Congo, los habitantes de esa región sufrieron enormes crueldades, pues eran obligados a trabajar hasta el agotamiento. Si no lo hacían, los golpeaban y encarcelaban a sus familias. En la zona francesa, si bien la explotación y miseria eran grandes, no se cometieron los abusos humanos que ocurrieron en el Congo belga. Desde San Miguel, El Salvador, un oyente pregunta lo siguiente. ¿En qué centro médico de los Estados Unidos se hacen brazos biónicos que tienen el sentido del tacto como si fueran originales o verdaderos? Escuchemos la respuesta. Unos doctores del Instituto de Rehabilitación de Chicago, Estados Unidos, crearon hace pocos años el primer brazo biónico de la historia. El paciente a quien le pusieron este brazo se llama Jesse Sullivan, un electricista de 54 años, quien perdió ambos brazos al tocar alambres de alta tensión en su trabajo. El brazo tiene sensores o pequeños aparatos electrónicos que están conectados a tejidos sanos en el pecho del señor Sullivan. Esto le permite recibir el estímulo eléctrico de los nervios, los cuales se comunican con el cerebro del señor Sullivan. Y cuando él piensa en hacer una acción, como mover o cerrar una mano, una computadora capta las señales que irían a su brazo real, no existente, y las convierte en señales que el brazo biónico puede entender. De esta manera, el brazo biónico puede moverse como si fuera un brazo real. Hasta ahora, el invento del brazo biónico le permite percibir sensaciones de calor o de frío, pero otros sensores que le colocarán más adelante le permitirán también sentir la textura de los objetos que toque. El señor Milton Navarro nos mandó un correo electrónico desde Nandaime, Nicaragua, y nos preguntó lo siguiente: ¿por qué la planta de hierbabuena no da flores? Escuchemos la respuesta. Casi siempre se dice que la hierbabuena no florece porque es difícil verla con flores. Sin embargo, cuando el terreno y el clima son apropiados, es posible verla florecer. Por lo general, la hierbabuena comienza a echar flores entre 4 y 6 meses después de sembrada. Sus flores son pequeñas y dispuestas en forma de ramitos de color rojizo, morado, lila o blanco.
En nuestros países sucede que hay zonas que no tienen las condiciones que esta planta necesita para su crecimiento y desarrollo normal. Es por eso que la hierbabuena florece muy rara vez o no florece nunca. ¿Qué usos medicinales tiene el guízaro? Esta pregunta nos la hace el señor Otto Acuña, que nos envió un correo electrónico de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El arbusto del guízaro pertenece a la familia de la guayaba, pero las frutas que da son más pequeñas y tienen un sabor entre dulce y ácido. Se dice que el cocimiento de las raíces de guízaro sirve para aliviar enfermedades urinarias y diarrea. También reduce venas varicosas y úlceras en las piernas. El té de hojas de guízaro se toma para eliminar resfríos y bronquitis. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.